Bien, hoy tenemos el placer de conversar con Lorena Nobile, Ujú. Nobile, Otra Nobile, vez. De móvil. Nobile. Hoy tenemos el placer de conversar con Lorena Nobile y Marco Arellano, que son fundadores de Mr. IO Studios y Mr. IO Games, ¿no? Y de hecho, quisiera empezar preguntando un poquito sobre el ecosistema que ustedes han creado. De repente, Lorena, nos cuentas cómo funciona a Ajá. nivel, digamos, como que legal, cuál es la empresa paraguas y cuáles son las vertientes que tienen. Bueno, nacimos como Mister Eye Studios, de hecho, Ya. al inicio, con la necesidad un poco de hacer juegos y hacer webs interactivas o aplicaciones que estuvieran en el mundo un poco lúdico, porque trabajábamos para diversas industrias que de alguna forma querían hacer proyectos de software, pero también creativos, ¿no? Entonces, por ese lado fuimos haciendo algunas cosas más de entornos virtuales en su momento en pandemia, y de ahí fuimos migrando poco a poco a los Serious Games, ¿no? En Istarayo Studios, que son juegos básicamente que tocan Advert Games, son juegos diversos, ¿no? Con impacto social también, para campañas, inducción, para trabajar con diversas industrias, sea transporte, sea minas, ¿no? Entre otras más, ONGs, asociaciones sin fines de lucro, que Ujú. quieren un poco digitalizar su experiencia y llevarlas a diversos públicos, sobre todo juveniles, pero bueno, los juegos sabemos que los juegan desde niñitos hasta adultos. Ahora ha salido una data que hasta de 60 años juegan videojuegos, así que es un mercado muy interesante que cada vez vamos como evangelizando el potencial que puede tener el videojuego para industrias diversas. Y por otro lado tenemos Mister IO Games, y en Mister IO Games desarrollamos juegos ya propios, ¿no? Siempre lo comparamos un poco porque el cine es algo que conocemos mucho más en el Perú, que es como hacer una película, ¿no? Hacer un producto propio que pueda ser difundido a nivel global, ¿no? En plataformas como conocemos Steam para PC o Google Play Store, App Store, ¿no? Para el caso de juegos móviles. Y desarrollamos un juego propio, sea en un año o 2 años aproximadamente, algunos son de 3 a más, dependiendo del proyecto y la magnitud, y se distribuye con un publisher o autopublicación, que son en algunos estudios que también autopublican en plataformas, ¿no? Es Ok, un poco más o menos el negocio que se maneja, ¿no? Un lado el servicio y el otro lado el hacer producto. productos propios. O sea, primero empezó Mr. IO Studios y luego nace Mr. IO Sí, Games, para ya tener sus propios productos y sí. comercializarlos. Eh, y en este, digamos, yo creo que en ambos hay una esencia de, no sé cómo llamarlo, preocupación social, ¿no? Impacto social. ¿Quién de los dos fue el que promueve esta idea social? Bueno, si me empiezas a responder, la verdad que es un poco difuso, ¿no? Porque desde Mister IO Studios siempre los miembros del equipo inicial, digamos, teníamos esa preocupación, digámosle, esa necesidad, ese interés de no solamente hacer videojuegos por hacerlos, por supuesto deben entretener, sino también otorgar algo más al momento de hacerlos, ¿no? Es así que nuestros proyectos siempre tienen que ver con las megatendencias. El cambio climático, la población adulta o la población ya de vejez, temas de salud mental, etcétera, ¿no? Entonces es algo que por lo que nos hemos hecho conocidos ante las empresas que querían ese tipo de proyectos y por tanto no el acercamiento con ONGs y demás empresas similares y por otro siempre productos propios que también tienen algo de impacto social, ¿no? Aunque sea mínimo. Ujú. Y ahora, con Mysterio Games, Ujú. ¿cuál fue el primer juego que ustedes lanzan y cómo fue? Porque entiendo que era algo nuevo para ustedes, ¿no? Desarrollar un juego completo, que entiendo Sí, que es tan complejo como ustedes dicen, como hacer una película, que es Sí, un montón exactamente. de sí. presupuesto. ¿Cómo consiguen ese fondo? O sea, ¿cómo financian ese primer juego? Ujú. ¿Y qué retos se enfrentaron para poder lanzarlo? Bueno, el primer juego realmente, o sea, hasta cierto punto, porque como bien dices, es un trabajo, como dice Lorena, multidisciplinario, que tiene que ver muchos factores, muchos actores de diferentes disciplinas trabajando en el videojuego, cada uno en su momento específico, en un gran, ¿no? Workflow o pipeline específico. Y es así que el primer videojuego no tuvo la parte final de comercialización que queríamos, pero sí fue lanzado, sí fue difundido, sí tuvo un impacto, pero se llamaba Doña Pancita y trataba sobre una anticuchera que atendía rápidamente a diversos clientes, algunos famosos en Perú,
el cual tuvo su, ¿no? su pequeño impacto allá, pues, el 2020, justamente, 2019. Eh, y como digo, sí lo lanzamos, pero de forma gratuita, ¿no? No tuvo lo que ahora, por ejemplo, tiene nuestro proyecto más actual, esa etapa final de comercialización, de distribución, de venta como tal, ¿no? Fue un producto gratuito. Un ratito, yo creo que deberías sacarte la pulsera. Porque a veces suena, no sé si lo Ah, escuchas. ¿No? Ay, a mí sí me este que la escucho toda bastante. O la pulsera, no. Sí, sí, no. Voy a voltearlo menos. Seguro, sí se te y, golpea. Ay, y desde el lado de los fondos, ¿cuánto fondo necesitaron o se necesita para hacer un videojuego? O sea, ¿cómo fue de repente ese primer videojuego? ¿Cuánto dinero necesitó? ¿Y cuánto dinero necesita hoy en día ya lo que están haciendo ahora? Ujú. Mira, bueno, lo que comenta Marco, ¿no? Al comienzo hicimos como que 2 proyectos móviles, que era Doña Pancita y Matlines, justo para conocer al equipo, ¿no? Como que ver skills. De hecho, yo vengo de la parte del cine, del audiovisual, él venía un poco más del software, de la gamificación, había estudiado un máster, creo que también diseño de videojuegos. Claro. Entonces era un mix entre software, comunicaciones, que es a veces bastante natural que trabajen en conjunto. Y decidimos hacer proyectos. Pero en Sami pasó que Marco tenía un poco la idea de hacer un juego que tuviera que ver con bienestar emocional y salud mental. Entonces se creó un fondo en Proinnovate en época de pandemia para un poco hablar sobre temas diversos con industrias creativas que atacaran al punto de la ansiedad y la depresión que se estaba dando en la época del COVID, que era muy fuerte en ese momento. Entonces presentamos Sami, Aurora, que es el juego que tenemos hasta el momento. Y esa fue como la primera semillita para hacer un prototipo, para hacer el guión del juego. ¿Cuántos fondos ganaron ahí? Ahí fue el primer fondo, creo que era de 20.000, 30.000 soles aproximadamente. Sí. Era para hacer un prototipo muy chiquito, ¿no? Y un poco explorar la idea, porque se presentaron no solo juegos, o sea, en realidad creo que fuimos el único videojuego, sino más. Se presentaron cuentos, audiovisuales, cortometrajes, o sea, en general era para industrias creativas en su totalidad, ¿no? Cosa que era también medio particular en Proinnovate, porque normalmente suelen ser innovación, startups, ¿sí? Pero hicieron un fondo sobre eso para hablar sobre lo que estaba pasando. Y después con ese prototipo nos presentamos al Ministerio de Cultura. Y el Ya. Ministerio de Cultura sí tiene desde el 2020 un financiamiento, un estímulo para la producción de videojuegos. En ese momento fue 80.000 soles y ahora ya asciende a los 150.000 soles más o menos para producir videojuegos, ¿no? Entonces, Y con este financiamiento logramos hacer arte, sobre todo el arte, porque Sami es un juego que tiene bastante apartado artístico, música, cinemáticas. Entonces sí comenzamos a crear con ese financiamiento, ¿no? Y nos presentamos ya a festivales, conseguimos un inversionista ángel también, que más o menos nos financió alrededor de 200.000, 300.000 soles para hacer una producción. Entonces sí, si me hablas un poco de montos, en realidad depende mucho del juego. Pero suelen rondar cuando son primeros proyectos de 100.000 a 200.000 dólares para producir un producto que pueda ser competitivo también. Se le dicen los indies un poco, pero un indie puede costar también $1.000.000. Depende mucho el espectro del financiamiento y qué estás haciendo y cómo puedes un poco abordar tu juego. Pero, digamos, financiamientos nacionales hay, financiamientos internacionales también. Todo depende obviamente de cómo nos estamos, digamos, distribuyendo y cómo estamos participando en eventos. También tenemos, pues, somos parte de una asociación de videojuegos que es la CDA. Entonces también buscamos como que los juegos se internacionalicen, que vayan a mercados. Es un trabajo bastante largo, pero se puede, o sea, buscamos que se pueda hacer videojuegos y nosotros también tratamos en ese aspecto de exportar, de generar, pero claro, es un trabajo como cualquier emprendedor y cualquier Claro, claro, claro. producto que tienes que estar en constante visibilización de lo que haces. Y ahí vas consiguiendo tus partners y te invitan a un showcase para mostrar tu juego, una charla, y así poco a poco vas mostrando el potencial de lo que desarrollas, ¿no? Claro, claro. Ujú. Tal como lo dices, es un trabajo de emprendedor al 100%. Veo que también bueno, el mercado siempre ha sido gigante en el Sí, mundo, pero el Perú creo que recién está haciendo esos esfuerzos, esos estímulos de poder sí, claro. incentivar esta industria. Un poquito de repente de una curiosidad un poco más técnica. Ujú. Por ejemplo,
si se pueden acordar qué desafío técnico en algún momento ha sido bien complicado de resolver dentro de algún videojuego. Para los que son de repente nuestros espectadores más técnicos que les gusta Ya, escuchar claro. historias técnicas. Bueno, creo que dentro de todos los desafíos que estamos teniendo ahorita, para no irnos mucho, muy atrás, con el mismo Sami, el proyecto actual, eh, es cómo involucrar, por ejemplo, la inteligencia artificial para que el juego sea más de lo que promete ser, ¿no? En ese sentido, como por ejemplo usarlo con herramientas que a veces no son de IA, no un tema específico, cómo hacer que la traducción sea para todos, ¿no? Que alguien pueda tipear en, no sé, albanés y salga en español para el público que está viéndolo, ¿no? Ese es un tema, uno de los retos que actualmente estamos cumpliendo, superando, ¿no? De la internacionalización frente a el uso de la IA, ¿no? Son dos temas ahí que estamos cumpliendo a la vez, diría. Ujú. Y ya que has hablado de IA, ¿cuáles son digamos, las ventajas o las oportunidades que les ha generado la IA? De repente ahorrar cierta cantidad de presupuesto, Ujú. y también cuáles son los problemas o desafíos que plantea el uso de la IA. Actualmente estamos usando IA como herramienta para bocetear, para probar rápidamente algunos prototipos, no de programación. Arte lo usa para justamente bocetear rápido y ver estilos rápidamente, ¿no? Y tú sabes, con un pequeño prompt ya te sale diferentes estilos de una misma imagen. Entonces, con eso pueden ver paleta de colores, pueden Voces ver también. poses, ¿no? De personas para dibujar. En producción, pues definitivamente hay muchas herramientas, había muchas herramientas que ya agilizaban el flujo de trabajo, pero ahora con la IA aún más para que se agilice este tema de feedback, por ejemplo, ¿no? Esas son un poco las formas en que estamos usándola. Primero, somos un equipo relativamente pequeño, pero que hace varias cosas a la vez. Y entonces la IA lo usamos como herramienta como debe ser todavía, ¿no? Ya los desafíos, pues, yendo por ese lado, son de cómo hacer que no reemplace el equipo humano que tenemos, ¿no? De darle más funciones a la gente, más capacidad a la gente para que use lo que sale día a día sobre la IA y pueda justamente eso, ¿no? Usarla a su favor, no reemplazarla, no dejarla atrás. Y es así, pues, que los desafíos que vemos en general en la industria creativa de videojuegos van del lado de reemplazar el talento artístico, por ejemplo, que muchas veces ya con un aplicativo como Midjourney o DALL-E, por ejemplo, ¿no? Se podría reemplazar a un artista conceptual de forma completa para un videojuego específico, ¿no? Podrías pedirle que haga todo un prompt y te haga todo el sprite sheet, que son como que todos los frames de animación al programa, pero estamos intentando nosotros darle más capacidad a los artistas para que eso no sea el caso, ¿no? No lleguemos a tener que reemplazarlos. Claro, claro, claro. Pero al mismo tiempo supongo que les está ahorrando dinero Sí, en ciertas actividades. yo diría que sí, en términos de agilización de prototipos, de pruebas, ahí está que se ve una mejora sustancial en que los chicos ya están más armados para afrontar, para pivotear rápido de una idea que no gusta a otra, y ese es un ahorro definitivamente De tiempos. de tiempo que para nosotros se representa en costo del alcance del proyecto. Igual y veo que la IA también por ahí, o sea, es que hay todo un hate también con la IA, sobre todo cuando son proyectos muy creativos, o sea, yo sí diría que siempre el talento humano es sobre todo lo más importante en productos creativos, o sea, películas, videojuegos, en general música. Entonces, como que no lo reemplazaría, pero creo que es la capacidad no solo técnica, sino lo que siente el artista al plasmar. Ajá. Eso en Sammy se ve mucho de eso. Pero sí, como dice Marco, para hacer mood boards o para hacer alguna idea más rápido, pueda servir, ¿no? Y de hecho nuestros artistas cada vez hablamos más del tema, porque no solo los artistas como artista de dibujo es su artista, ¿no? Sino también el programador que está dentro de videojuegos. También tiene otras formas de crear, otras formas de hacer código. Entonces usan ciertos prompts, como dice Marco, para crear o hacer programación, pero no es que reemplace su cabeza finalmente. O sea, Claro. lo que es su lógica atrás del juego, ¿no? Es que la IA
Si te está gustando esta conversación y quieres seguir aprendiendo de tecnología, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales como EnterTech School. Continuamos. La IA es generativa, estamos a un nivel de IA generativa. Claro. Sin embargo, la industria o el perfil es creativo, Totalmente. ¿no? Entonces, creativo Eso y no se generativo reemplazaría. no son lo mismo. Claro. Parece, muchas veces parece, Sí, y sí, nos sí. confundimos, pero no, el humano es el creativo, Claro. la IA genera lo que el humano le pide. Exactamente. Estamos Sí. que nos mantenemos por esa línea. Ya, de hecho, sabes que, bueno, en el mundo, en las empresas de videojuegos están que se ven despidos masivos. Hablamos de 600 personas, hasta 1000 personas, 2000 personas, en empresas grandes de videojuegos, ¿no? Pero son justamente campos, o bueno, dentro de todo, principalmente campos de gestión, como decimos, ¿no? Del middle management, de los cargos medios que tenían que supervisar, que tenían que ver las tareas se hagan de forma correcta, ordenada, a tiempo. Son esos campos lo que lamentablemente ahorita se están en empresas de videojuegos reduciendo, ¿no? Pero la parte creativa, la parte humana, vemos que todavía se está manteniendo incluso en las empresas grandes. Excelente. Sí. Qué bueno que lo estén aclarando, porque es preocupación de Claro. muchos sectores ligados a la tecnología, sobre todo. Claro que sí. Aunque de hecho, irónicamente, las personas cercanas a la tecnología son los que, digamos, menores posibilidades o menor riesgo tienen ante la ola del reemplazo de la IA. Claro. Pero, digamos, erróneamente se cree de que la IA podría reemplazarlo, pero tal como dicen ustedes, ¿no? Está reemplazando otro tipo de actividades. Sí, exactamente. Más, de repente, más operativas. Más irreemplazable, pues, Sí. en el día a día. Ahora, de repente un poquito ya más yéndonos al lado humano, ¿qué características humanas ustedes consideran para contratar a una nueva persona para el equipo? Porque no solamente entiendo que sea una persona que técnicamente tenga los skills necesarios, sino que también comparta de repente cierta preocupación por el impacto social y Sí, también claro. tenga una visión creativa diferente al resto de los desarrolladores. Sí, es en verdad encontrar el equipo ideal es tiempo, creo que todos los empresarios lo sabemos y sí sentimos que es un equipo que está bastante cohesionado, que realmente quiere hacer los juegos que hacemos, como tú dices, yo creo que hay como un corazoncito ahí sobre el contar historias que, como dice Marco, no necesariamente solo entretengan, sino te dejen un mensaje. Que el espectador o que el jugador se quede un rato pensando, oye, ¿qué me quiso decir este juego? Y lo comente a otros. Entonces, como sí buscamos ese tipo de perfiles y además buscamos, por el lado de hacer juegos con impacto social, pero por otro lado también buscamos gente que sea buena onda, digamos, en el entorno y en la armonía de trabajar. O sea, que por ejemplo, si por ahí hay alguien que falte el respeto, qué sé yo, si es algo que tratamos de evitar en el trabajo, ¿no? Entonces sí, y eso, así sea el técnico más alto, o sea, obviamente siempre podemos pulir un poco, qué sé yo, hablar con esa persona. Entonces, las habilidades blandas es súper importante, pero sí cuidamos la armonía en el trabajo completamente, ¿no? Entonces todos los chicos pueden opinar, pueden hablar y todo en el respeto y en eso, ¿no? Sí, la empresa es bastante horizontal. Nos hemos preocupado porque sea bastante horizontal. Y en ese sentido, yendo a lo que preguntaste, creemos que es un tema, como dice Lorena, de habilidades blandas. Yo diría justamente del artículo que publicamos hace poco, inteligencia emocional, ¿no? Claro. Es algo que ya creemos los colegios, en todo nivel deberían ya empezar a analizarlo, a estudiarlo, a tenerlo. Y es algo que valoramos mucho en Mister Ayo y por el cual tenemos el equipo que tenemos. Y yendo ya, como dices, a habilidades más humanas, pues no es necesario que resuenen necesariamente con lo que estamos haciendo, pero sí que tengan algún tipo de interés, ¿no? Porque si no se va a notar en su trabajo. Se nota en el trabajo cuando alguien simplemente no resuena, no quiere profundizar más en lo que está haciendo, lo hace muy operativamente. Creemos y siempre buscamos que las personas que estén en Mister Ayo tengan bastante corazón frente a lo que representa ser un juego de esa forma, ¿no? Que es bastante usual. ¿Por qué Mister Ayo? Hay una tarjeta de BCP de Sí, IO, ¿no? Ellos fueron después. Ellos fueron después. Ellos después, por supuesto. Pero la palabra, o sea, el término IO viene de Input Output, sí, ¿no? De hace tal cual. muchos años del mundo Exactamente. tech. De Google I.O., de la También, conferencia, ¿no? claro. Sí, de hecho son varios factores, ¿no? Es
originalmente Mr. IO es porque el input-output, IO también por el 1-0, ¿no? El código binario. Y también allá Juego de palabras, el ¿verdad? juego de palabras menos querido por Lorena, por lo menos, es el que es misterio finalmente. Si separas el misterio, ¿no? Ah, esa es buena. Es todo un juego de palabras ahí que tenemos con el nombre de la palabra, porque es como que nuestro robotcito es un personaje solucionador, que recibe todo tipo de problemas, necesidades, de quejas, y las transforma en un producto, ¿no? Creativo, bonito, solucionador. Ujú. Esa es la Qué filosofía. excelente nombre, ¿ah? Gracias. Me gusta bastante el naming que hicieron para la empresa. Gracias, gracias. Ahora, de repente un poquito ya más cercano a lo que nuestros espectadores Claro. realmente quieren saber. Un desarrollador de software web, por ejemplo, o de aplicaciones móviles, ¿cómo hace la transición para trabajar en un videojuego? ¿Qué necesita? ¿Qué cosas ya tiene de repente? Yo Mm, podría decir desde la parte más Dale. de experiencia, así de ir creando, y tú hablas de la técnica. Pero yo creo que en realidad, porque me han preguntado un montón sobre programadores que normalmente no estudian videojuegos, pero quieren entrar al mundo del videojuego. Entonces, yo más o menos les aconsejo que por ahí trabajen en Game Jams también, para que sepan si les gusta hacer videojuegos, ¿no? Porque es experimentar mucho, o sea, los chicos que programan mucho ven tutoriales, entran a cursos también, no necesariamente van específicamente a una universidad sobre el tema o un instituto, al comienzo al menos, ¿no? Como que indagan bastante. Entonces, las Game Jams por ahí pueden ayudar un poco a que conozcan gente que hace videojuegos y gente que por primera vez hace uno. Entonces, es un entorno de aprendizaje, es un entorno donde puedes crear juegos en poco tiempo, Es aprender como una motores. hackathon, Exactamente, pero de para videojuegos. hacer un Para hacer videojuego. un Sí, videojuego. y a veces son competitivos, a veces no. Entonces es como que, y sobre todo no lo son, o sea, sobre todo no lo son porque buscan justo que sea un aprendizaje entre varios. Y se juntan artistas, programadores, de cualquier rama. Entonces yo diría por ahí que si quieres hacer videojuegos, te Es metas a un una game. buen punto de entrada. Sí, Exactamente. o una hackathon que también tenga que ver con videojuegos o realidad aumentada, ¿no? Sí. Y bueno, la Sí. parte técnica ya es No, un pues, tema de skills. de hecho, me olvidé de mencionarte la pregunta anterior sobre el humano, con lo que dice Lorena, y por lo mismo que es multidisciplinario, cualquiera puede ser un videojuego, cualquiera puede entrar al mundo de los videojuegos, sea antropología, sea física, tenemos un físico, Sí, ¿verdad? sea arqueología, que también estamos trabajando con arqueólogos, y por supuesto desarrolladores de todo tipo de software. Pueden de todas maneras ingresar al mundo de los videojuegos. Es un ámbito que de alguna u otra forma va a necesitar actualmente sus capacidades, y en verdad el desarrollador de software que no es de videojuegos técnicamente ya tiene como que, ¿no?, el bagaje, la forma de trabajo, tiene la sapiencia, creo, necesaria para solamente adecuar o usar un motor de videojuegos como Unity, ¿no?, que usa C Sharp, que usa, o Unreal, que usa C++, u otras plataformas de software libre, para empezar a experimentar, como dice Lorena, para empezar a crear, para empezar a jugar con el motor gráfico, y así pues meterse a una game jam e intentar colaborar con un equipo y sacar un proyecto en 2, 3 días que duran las game jams, y así darse cuenta si le gusta o no, ¿no? Claro. Yo creo que es bastante usual, más aún en el Perú, que no hay muchos, digamos, de videojuegos, que un ingeniero de software, un ingeniero de sistemas, migre al mundo del videojuego, ¿no? O sea, es una transición Bastante bastante natural. Exactamente. Ya. Sí. Exactamente. Ya los ingenieros tienen ya la mitad o más de las herramientas técnicas, y solamente tienes un tema de lenguaje, es un tema de usar el motor adecuado que quieran usar, para empezar a implementar juegos. Y ahora un poquito para hablar sobre las otras dos especialidades que tenemos, ¿no? Ciberseguridad y análisis de datos, aparte de Dale. del desarrollo de software web. Claro. Sobre ciberseguridad, ¿ustedes ven esta necesidad? ¿De repente tienen alguna anécdota o saben de alguna anécdota de empresas de videojuegos que necesita preocuparse también de esta capa de seguridad sobre su software, sobre sus activos de repente? De hecho, sí, o sea, en nuestro trabajo con Visual Studios, ofreciendo productos para terceros,
siempre nos han pedido pues lo usual, ¿no? Que haya una landing page con una llenado de form para loguearse y luego dentro de la experiencia, dentro del juego, que eran estas ferias virtuales, eh, cumplir con ciertos hitos, ¿no? Si la persona caminaba y se iba de la feria virtual a un stand, como que se marca en la base de datos. Esta persona ha ido a este stand, esta persona ha ido a otro stand, ¿no? Y se va registrando su actividad. ¿No? Entonces, eso a la empresa le servía para ver, ¿no? Qué era lo más llamativo, dónde iban más, a dónde decían clic. Hasta los clics se puede, ¿no? Trazabilizar. Entonces, la ciberseguridad, no tanto ciberseguridad como tal, pero el tema de proteger los datos que una empresa te confía es una necesidad que desde ya hace unos 3 4 años hemos tenido. Con toda la inexperiencia sobre el tema que podíamos tener, ya nos requerían que estemos atentos a esos temas, porque es muy común también en los videojuegos y como cualquier otro tipo de software, que haya un ataque de DOS, hay un ataque spam, ¿no? Y te llenen la base de los correos de notificaciones, de solicitudes, de ingreso, de actividad. Y pues eso a cualquier cliente le va a incomodar, no le va a gustar. Y eso te hablo del nivel micro que hemos tenido la experiencia nosotros, ¿no? Que también hemos tenido que ver formas de ocultar, de criptar los datos para que no sean tan públicos, para que no haya un ataque tan fácil y nos pueda sobrecargar el servidor. Pero a nivel global, sí es, como te decía, un tema muy, muy, muy necesario porque ya las empresas grandes muchas veces tienen juegos como Fortnite, juegos como, no sé, Diablo, en el que ya son servicios realmente y los van alimentando, van actualizando esos juegos. Y muchas veces ahí las personas, los usuarios, los jugadores, tienen sus skins, tienen su ropa, tienen todas sus compras hechas, toda su economía hecha, ¿no? Alcanzada, lograda. Y entonces, si a un usuario se le pierde su ropita comprada, se le pierde una parte del dinero conseguido, ¿no? En todo el tiempo que está usando el juego, ¿no? Es un escándalo realmente que puede Claro. alcanzar mayores. Claro, en mayores. algunos juegos la gente invierte plata, compra cosas, Así es, y un obviamente montón. el activo que ustedes protegen es Es esos economía. assets digitales, ¿no? Exactamente, tu economía digital. Sobre todo se da, como dice Marco, en juegos por servicio, ¿no? Que Ujú. están actualizándose constantemente, que hay comunidades que están detrás, es un Claro, y, o sea, y los jugadores ponen plata, sí, Ponen plata, transaccionan. Sí, claro, sí, como sí. ballenas, dicen algunos, cuando ya inviertes demasiado en un solo juego, Ujú. imagínate que eso se vaya de un momento a otro, ¿no? Es inaceptable y por eso las empresas de videojuegos también invierten mucho en ese tipo de conexiones de Justo ciberseguridad. que también estaba hace poco en una charla que dimos para el de Copy y hablaban sobre también los entornos de videojuego para proteger los puntos de protección de datos para los niños, por ejemplo, el ingreso de niños, el control parental, que ya es un Claro. tema súper legal, Ujú. pero que, por ejemplo, Google Play Store tiene bien, todas estas tiendas tienen bien marcado el hecho de cuando subes un juego para niños, Claro. ¿no? Entonces ahí hay un montón de capas de de seguridad que, por Ujú. ejemplo, pueden trabajarse tranquilamente con Claro. Internet. Porque incluso dentro de ciberseguridad, Mm, uno de las aristas más importantes es la regulación. sí. Claro. Y nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra carrera, estamos muy de la mano con la regulación peruana, latinoamericana y Ujú. también la regulación americana y europea, Claro. que se tiene que cumplir o sea, depende de qué nivel de empresa vayas, ¿no? A trabajar en ciberseguridad, Claro, claro. pero entra mucho también las regulaciones que ya existen. Una pregunta que me pidió justamente el equipo, tipo Cherry, antes que se vaya a acabar la grabación. No problema. En un país donde el talento tech está creciendo, ¿qué papel jugamos las escuelas como ente para poder formar, incentivar e inspirar a los jóvenes a entrar a la tecnología? ¿Cómo ven ustedes el papel de las escuelas como nosotros, ¿no? Claro, bueno, si me permite Sí. responderla, para mí puede ser una pieza fundamental, debe ser una pieza fundamental. El Perú tiene gente muy talentosa que se quiere dedicar a cada vez un desarrollo de software, sea videojuego, o sea aplicativo, o sea de otra índole, de forma más creciente, de forma más potente, de forma más constante y ¿no? Dar un sentido de valor agregado a lo que se está haciendo, ¿no? No solo ya como industria en general, no solo depender siempre de la materia prima, ¿no? Sino empezar a ver estos tipos de negocios y
una escuela como la de Enter creo que es, como digo, una pieza fundamental para lograr eso, para que poco a poco el Perú realmente sea reconocido como un hub de tecnología, como varias personas de importancia lo están ahorita reconociendo, ¿no? Por su ubicación geográfica, por su ubicación, por su cultura y por más índoles que Perú tiene frente a otros países. Claro, el bajo costo de vida es El bajo importante. costo, ¿no? El tema de relación calidad-precio. Hay mucha calidad de ingenieros y competitivamente no son tan caros frente al mercado global. Entonces tenemos muchas cosas como para resaltar también en ese ámbito, en todos sus ámbitos. Y escuelas como la de Dentro, pues, ¿no? Definitivamente son los primeros pasos que hay que dar para hacer que todo el ecosistema de industria de software funcione, ¿no? Ujú. Es vital. Sí. Y más bien, ya para ir cerrando, nosotros como Enter vemos las empresas como las de ustedes, ¿no? Como un excelente lugar donde nuestros futuros egresados pueden desarrollarse y pueden alcanzar sus mayores niveles, ¿no? Y incluso por campos donde nosotros de repente no nos hemos especializado, pero que tienen las bases, los algoritmos, las estructuras de datos, que ustedes dicen, Exactamente. para que puedan ellos crecer y volar. Tal cual. Y sobre todo, utilizar correctamente la inteligencia artificial para poder, como un aliado, de seguir aprendiendo constantemente, ¿no? Que seguramente es lo que ustedes también esperan de su equipo de trabajo, ¿no? Que Tal usen cual. las herramientas para poder crecer. Exactamente. Muchas gracias. ¿Y Gracias. cómo las personas que se han interesado de repente en Sammy, cómo pueden acceder al juego? Ahorita está en wishlist en Steam. Ya. Entonces pueden entrar al store de Steam, poner Sammy y ahí nos van a encontrar. Y bueno, en redes estamos como Mr. Ayo Studios, Mr. Ayo Games, Sammy the Game. Entonces, en verdad, sí, en LinkedIn, Instagram, TikTok. En general, sí, estamos tratando de hacer cada vez más contenido, pero... ¿Y ahí cuándo nos sale pueden- Sammy? ¿Cuándo ya? El próximo año ya está. O sea, entran a Steam, se Y ya apuntan está. a la wishlist Y ahí les va a y notificar. ni bien salga, ellos van a hacer el Exactamente. Va a costar. Sí, Sí. es premium. Ahora sí hemos cumplido el ciclo que te comentaba. Ahora va a costar, pues un proyecto que ya tiene bastante repercusión, que ya está viajando por varios países, así que ¿Saben aproximadamente cuánto va a costar cuando salga? depende mucho del publisher que nos va a distribuir, digamos, por las regiones del mundo, pero estamos viendo que sea entre 10 a 15 dólares. ¿De por vida o es al año? Es un pago En el pago único. Ah, sí. ok. Sí, hay un proyecto que tenemos que va a ser servicio que ya va a pedir Recurrente, ya. recurrente. Pero este va a ser un solo pago. Claro, Un solo pago. premium que se le dice en la industria, ¿no? Ok. Un producto premium. Oye, felicidades. Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias, Lorena. Gracias, Marco. Muchas Gracias por invitarme.